Escrituras allí donde hemos estado teniendo unos pequeños pensamientos acerca de la resurrección, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, recordando para mañana a las 3 de la tarde el evento que tenemos, el baby shower de Daniel y Angie. Vamos a leer en capítulo 15 de primera a los Corintios, vamos a leer desde el verso 35 hasta el 49. Dice así, el título del mensaje es Adán 2.0. Adán 2.0. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Padre, en esta noche queremos de todo corazón, Señor, escuchar tu voz, Dios. Te rogamos que nos des oídos, Señor, atentos, mentes preparadas para recibir tu mensaje, Señor. Y manos y pies dispuestos, Señor, para cumplir y poner por obra todo lo que quieres que hagamos en esta noche, Señor. Que sigamos tu consejo y que Él sea el camino por el que hayamos de transitar, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, hasta que partamos, Señor, a la gloria y a los lugares celestiales, Señor. En Cristo Jesús oramos y queremos que añadas bendición a tu perfecta e inerrante palabra en esta noche, Señor. Guíanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A medida que Pablo está desarrollando sus argumentos sobre el Evangelio, una pregunta o una objeción surge, y esta en especial de parte de los griegos de aquel tiempo que tenían un pensamiento muy diferente acerca del cuerpo. Pero observe que aquí Pablo está hablando de la resurrección. Y si nos vamos hacia la ciudad de Corinto, la ciudad griega de Corinto, en este preciso instante encontraremos solamente tumbas vacías o tumbas con cuerpos en estado de descomposición o muchos que ya se han desvanecido. Entonces, ¿cuál es entonces el motivo de este mensaje que vamos a hablar en esta noche y el cual vamos a tratar
el cual quería que Pablo, a través de esta carta, llegando a sus oyentes, pudiera quedar grabado en su mente. Ciertamente es la resurrección, pero más allá de nuestra resurrección, centrándonos en el título del mensaje, quiero que pensemos, quiero que meditemos en qué significa la resurrección de Cristo para nuestras vidas y cómo podemos hacer para mostrarlo, para mostrar cada día de nuestra existencia que la resurrección de Cristo ha tenido gran impacto en nuestras vidas. Una de las cosas que Pablo está tratando en esta carta a los Corintios y en especial en este capítulo es una exhortación hacia la mala comprensión de algunos temas, de algunos ejes temáticos que tenía el Evangelio. Y esta es la naturaleza de la salvación misma. Observe que en el versículo 36 se escucha una palabra que es bastante fuerte: necio. Y eso que nuestras versiones la atenúan un poquito, ¿no? Nuestras traducciones la atenúan un poquito, porque de verdad Pablo aquí está cuestionando, está poniendo en entredicho la inteligencia de los griegos. ¿Y por qué Pablo está siendo tan fuerte con esto, con esta audiencia que está escuchando su carta? Por lo dicho anteriormente, porque el tema del que se va a tratar es un tema de suma importancia. ¿Qué sucede con el cuerpo en la resurrección? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el evangelio mismo? Son asuntos con los que no se pueden jugar, son asuntos con los que no se puede improvisar, porque son asuntos literalmente de vida o de muerte. Como lo mencionamos antes cuando iniciamos estos pensamientos en este capítulo, son pilares, son temas que si se niegan pequeñas porciones de ellos, estamos por fuera de la fe ortodoxa. Y cuando digo fe ortodoxa me refiero a la fe que es correcta, a la fe que es sana, a la doctrina que es sana. Pero Pablo continúa conversando con estos griegos, quienes están ciegos a la verdad. Y no es porque hayan sido engañados, es porque están ciegos a la verdad y lo están siendo a propósito. Observe que él en el capítulo 1 habla acerca de que muchos no sabios fueron escogidos por medio del evangelio, por medio de la locura de la predicación, para avergonzar a la sabiduría de ese siglo. Lo que está comunicando a los griegos es que ellos nada saben, que no tienen comprensión alguna de lo que de lo que estaban hablando, de lo que ellos estaban afirmando. No sabían nada. Y ciertamente esas vidas que tenían los griegos eran vidas en ignorancia, eran vividas en ignorancia. Y no una ignorancia, como lo mencionaba, que hayan sido engañados, sino que lo hacían a propósito. Su ignorancia era voluntaria. Y esto lo presenciamos allá en el capítulo 17 de Hechos, cuando el mismo Pablo les predicaba. Y cuando encontró ese monumento que decía al Dios no conocido, ciertamente ellos querían, por medio de ese monumento, una especie de boleto de salida. Querían presentarse delante de Dios en el día en que tuvieran que rendir cuentas delante de Él, en el día del juicio, y decir: Señor, aunque no te conocimos, aunque no sabíamos realmente quién eras ni cómo te manifestabas, aún así te adoramos por medio de estas imágenes. Pero por supuesto nosotros, como menciona Pablo en este mismo capítulo, no hemos recibido la verdad de esa forma. Nosotros sabemos plenamente que Dios se ha revelado, se ha manifestado al hombre
Si leemos capítulos como Romanos 1 o el Salmo 19, que son testimonios vívidos, testimonios relucientes de la revelación que ha tenido Dios para con el hombre. Meditemos entonces, hermanos. Cuando el incrédulo, cuando el impío, cuando el malvado se levanta por las mañanas y puede contemplar la hermosura de los campos o lo bello que es el sol surgiendo, ¿sí?, en el horizonte, o la calidez de una mañana, lo hace porque el Señor ha tenido misericordia con él. No por su propio esfuerzo, no porque, como dice el libro de Habacuc, haya sacrificado a sus propias redes, es decir, que por su esfuerzo haya logrado llegar hasta donde está. No, hermanos, es porque lo que está diciendo Pablo acá es que el corazón de ellos no les permite ver tan tremenda realidad de la misericordia de Dios cada día, no solamente en sus vidas, sino en la de todos aquellos que continúan en esta voluntaria incredulidad delante de la realidad de lo que ha hecho Dios. Pero hermanos, si seguimos pensando, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la realidad de la necedad? Ciertamente, cuando pensamos en necedad, pensamos en que una persona repite y repite y repite una misma cosa sin lograr resultado alguno, sin lograr beneficio alguno para sí mismo. ¿Y qué vemos en los griegos? ¿Qué vemos que han estado haciendo por los siglos? Aún lo continúan haciendo, sacrificando a dioses, a estatuas, trayendo ofrendas, purificando templos, más que todo en el tiempo en el que Pablo escribía. Pero ¿con qué esperanza lo hacían? Con esperanza de fertilidad, con esperanza de que no solo sus campos fructificaran, sino que también sus mismas mujeres fructificaran, de que los cielos dejaran de ser cielos de bronce y se convirtieran en cielos que dieran lluvia y que ellos pudieran tener sus cosechas a tiempo. Pero sabemos que esto no es así. Sabemos que ellos continuaban negando a este Dios que hacía fructificar a sus campos. Sabemos que aquel que ellos negaban era el mismo Dios que les daba su abundancia. Y pensemos en esta noche, hermanos. Mientras acá Pablo les está hablando de la resurrección, él no se parte la cabeza, tratando de mostrarles una analogía. Pablo era un estudioso de las Escrituras y ya había estudiado las parábolas del Señor. Y observe lo que dice el versículo 35 y 36. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Palabras que evocan a nuestra mente el capítulo 12 de Juan, en el que el Señor toma esta analogía para dar a entender su muerte y su resurrección, allí en el versículo, en Juan 12, 23 y 24. Hermanos, en esta noche lo que nos está queriendo comunicar el Señor a través de estas palabras es que la muerte produciendo vida, es uno de los mayores milagros que el Señor pueda colocar delante de nuestros ojos. Es un amable recordatorio de lo que toma lugar en la resurrección de los muertos y de lo que ha de suceder en un futuro, en el día del juicio. Pero ahora, hermanos, estamos teniendo una antesala, estamos teniendo un abrebocas de lo que eso será. Pero sigamos meditando. Cuando escuchamos la palabra semilla, la palabra simiente, ¿no nos viene a la mente el capítulo 3 de Génesis y el versículo 15? Cuando desde el primer momento en el que el hombre cae en desobediencia delante de Dios,
no lo deja abandonado, no lo entrega a la destrucción, sino que le entrega una promesa. Y esta promesa es repetida una y otra vez a través del Antiguo Testamento, porque es necesario que cuando meditemos en la Escritura, siempre se nos recuerde la promesa del Señor Jesucristo, de este Adán, de este segundo Adán, que es el título de nuestro mensaje en esta noche. La aparición del Señor Jesucristo no fue algo fortuito, algo sujeto a cambios, sino que Jesús, el Señor Jesucristo, este Mesías, este ungido, fue el plan de Dios, fue el plan de salvación de parte de Dios para los pecadores. Antes de la fundación del mundo, cuando el Señor habló en Génesis 1:1 que apareciera la creación, la cruz ya estaba en perspectiva. En el horizonte de Dios ya estaba la cruz. Ya estaba este Adán, listo para ser entregado por nosotros, por su pueblo. Desde Génesis 1:1, pasando por todo lo que sucede hasta Mateo 27, no era sino preparación para la cruz de Cristo. Hermanos, que esto nos lleve a meditar en la gloria de este Redentor, en la gloria de este Adán, en su majestad. Y observe que allí en Juan capítulo 12, en el versículo 23 al final, él dice que por medio de este evento de su muerte, él iba a ser, ¿qué? Glorificado. Y nos lleva a pensar una vez más en la cruz. Cuando pensamos en la cruz, pensamos en creyentes redimidos. Cuando miramos la cruz, vemos el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, toda su gloria desplegada, su justicia satisfecha. Y no solamente esto, la voluntariedad de su Hijo padeciendo allí en ese acto más cruel. Le vemos dispuesto a sacrificarse. Vemos este Dios hombre que no consideró ser igual a Dios mismo, sino que abandonó esta gloria para que siendo un santo ser pareciera en el vientre de la Virgen y fuera sujeto a toda clase de ignominias. ¿Para qué? Para quitar el pecado de su pueblo. Para que este segundo Adán quitara el pecado que dejó el primero. Y lo puso allí muriendo en la cruz. ¿Cuál es la gloria de la que Jesús habla en el verso, en el capítulo 12 de Juan? Como lo habíamos mencionado en el verso 23, seguramente es su resurrección. Y esta resurrección a él le pertenece a causa de su fidelidad. Él fue fiel desde que pisó la tierra hasta que entregó el Espíritu. Y esto por filiación, por pertenecer a la familia de Dios, fue su total herencia. ¿Por qué? Porque cumplió con lo que Adán no pudo cumplir, con lo que el primer Adán no pudo cumplir. Tenemos en mente al segundo Adán. Pero pensemos, hermanos, sigamos pensando en el verso 38 y 39. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Pablo continúa con su analogía de las semillas. Como lo mencionaba, él no se parte la cabeza tratando de explicar a los griegos el problema de la resurrección. Y era, de acuerdo al contexto de aquel tiempo, los griegos tenían sus teorías acerca de cómo fructificaban los campos. Ellos creían en que un ser celestial venía y hacía un acto mágico, un ritual sobre las semillas y estas inmediatamente crecían y de acuerdo al tipo de hada, se llamaban hadas, de acuerdo al tipo de hada crecía un tipo diferente de árbol con diferentes tipos de frutos.
Seguramente, hermanos, en esta noche pueda parecer fuerte esta palabra necios que está mencionando el apóstol. Pero ¿no es esta la naturaleza de la incredulidad? En el mundo moderno, los sabios, los científicos, los doctores, no han inventado toda suerte de cuentos de hadas para tratar de quitarnos este gran fundamento, este pilar de nuestra fe que es la resurrección. Algunos dicen que Jesús no murió realmente, sino que cayó en un coma profundo y que cuando fue sepultado no resucitó, sino que volvió en sí, ¿no? Entonces, la naturaleza de la incredulidad. Pero Pablo continúa haciendo despertar la mente de los griegos usando el poder de la resurrección de Jesucristo para darles a entender que esas hadas que ellos tenían en sus templos, a las cuales adoraban, a las cuales sacrificaban, eran solamente necedad, vanidad, cosas que no tenían provecho para ellos. Hermanos, la hermosura de la resurrección consiste en que Dios ha sacado vida de la muerte. Dios siempre trabaja con contrarios. Del pecado de Adán y Eva no trajo la gracia para cada uno de nosotros. De la desobediencia de un hombre no trajo para nosotros la resurrección de su Hijo, el Señor Jesucristo. De este primer Adán que no pudo cumplir con todo ese pacto con el que entró con Dios, no se propició, no se suscitó un segundo Adán que iba a ser el salvador de toda esta humanidad. El mismo Dios que hizo la creación de la nada, él mismo sacó a Adán del polvo de la tierra. Este Dios es el mismo que levantó a su Hijo de los muertos. Es el mismo Dios que hoy, por medio del Evangelio, nos levanta de la muerte espiritual. Y como semilla que muere para producir vida, el Señor Jesús muere para traer vida espiritual a su pueblo. ¿No nos llena esto de regocijo y podemos decir en esta noche, amén? Te amamos, Señor Jesús. Te entrego toda mi vida. De aquí en adelante voy a vivir para ti, mostrando que esta resurrección es base, es lo que me impulsa, es lo que me mueve. Pero nuevamente escuchamos a Pablo hablando de las primicias, Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ciertamente es una alusión a las leyes levíticas, pero que estas leyes levíticas de lo que primero se cosechaba de los campos era dedicado al templo. Pero aquí el apóstol está evocando del mejor fruto que el Señor pudo tener para nosotros, para los creyentes. La idea es que el Señor Jesucristo es el vivo testimonio para cada uno de nosotros de cómo el primer Adán murió siendo incapaz de cumplir el pacto por el cual entró con Dios. Pero el segundo Adán hizo el trabajo que él no completó. Lo que el primer Adán falló en hacer, y por esta falla vino la condenación para todos aquellos que habían de venir después de él. Y nosotros que estamos muertos en Adán,
por medio del Evangelio nos ha resucitado en Jesucristo. Pablo lo habla en profundidad en el capítulo 5 de Romanos, el cual podemos estudiar en nuestro tiempo devocional o cuando algún otro hermano más docto en las Escrituras nos puede ayudar. Pero sigamos pensando, hermanos, en la naturaleza de nuestra salvación. ¿Cómo la resurrección nos afecta? ¿Cómo la resurrección del segundo Adán nos ha de mover, nos ha de motivar en nuestra vida espiritual? Ciertamente a veces podemos recordar la resurrección un par de veces al año, o en algún tiempo devocional que tengamos, nos puede el Espíritu Santo mostrar pensamientos sobre la resurrección. Pero si vamos hacia la iglesia primitiva, el tiempo de resurrección era a lo largo de todos los días de ella. ¿No dice en el capítulo 1 de la Revelación que Juan, estando exiliado en Patmos, cuando tuvo la visión del Señor Jesucristo, estaba en el día del Señor? Una referencia a la resurrección. Observe cómo el Señor para siempre cambió la naturaleza del día de reposo. Del sábado judío lo pasó para el séptimo día. Y es así que nosotros, siguiéndole, y es así que nosotros, yendo en pos de él, nos reunimos cada domingo a recordarle, a animarnos, a llenarnos de nuevas esperanzas, a renovar nuestra fe, contemplándole en tan maravilloso tiempo que él nos ha permitido tener. El versículo 45 nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este Adán es el que hoy nos ha dado esta vida espiritual de la cual gozamos. Ciertamente habrá un tiempo en el que podamos tener un cuerpo glorificado, por el cual, libres de pecado, podamos contemplar a Dios cara a cara como Él es, en toda la fuerza de su santidad, sin ser consumidos. Pero es por este segundo Adán que hoy podemos acercarnos delante de Él sin temor, plenamente confiados, plenamente redimidos. Se habla de que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos, y ciertamente sabemos que Dios no estaba confinado a ese templo. Dios está en todos lugares, pero para ese tiempo el pensamiento era que Dios estaba en el templo. Pero después de que este Mesías muere, resucita y asciende, ya la idea es que Dios está en todos lados. Y esta es la vida que tenemos en Jesucristo. Hermanos, es la antesala del cuerpo que vamos a tener glorificado. Hoy podemos estar disfrutando de tan grande gozo que es vivir una vida resucitada en Él. El cuerpo espiritual, ese es el cuerpo espiritual de que Pablo está hablando acá. El cuerpo que nos ha sido entregado como prenda del próximo que nos será dado glorificado. Y esta es una de las razones por las que Pablo en este libro, precisamente en este libro, habla de la forma en la que habla de la naturaleza del pecado. El capítulo 6 nos dice, el capítulo 6, versículo 12, si no estoy mal, nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está hablando de la realidad de esta nueva vida espiritual resucitada, y que nosotros como pecadores redimidos estamos disfrutando. ¿Qué dice el capítulo 7 de Mateo? Que no todo lo que entra en el hombre es lo que le contamina, sino lo que sale de él.
Y también en el capítulo 15 de Juan dice que estamos injertados en la vid y que por estar injertados en esta vid es que llevamos mucho fruto. Tenemos entonces que hemos muerto al pecado y que vivimos en una nueva realidad. ¿En cuál realidad? En la realidad de la resurrección. Continúa Pablo ahí en el capítulo 6, dice en el versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y nuevamente el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un amable recordatorio en esta noche de que no somos propiedad nuestra. No somos propiedad nuestra. El Señor nos ha comprado. Ya le pertenecemos a Él. Ya no somos los individuos que solíamos ser antes. Ahora le pertenecemos totalmente a Él. Nuestro Padre ya no es el diablo. Nuestro Padre es el Dios de las Escrituras. Y continúa diciendo Pablo, hemos de cambiar, hablando a los creyentes de Corinto, hemos de cambiar esta realidad de que somos nuevas criaturas en Él, resucitados en Él, para ir tras las oportunidades de hacer maldad, de hacer iniquidad. Que el Señor nos ayude. Hemos de ir neciamente y afirmar que la gracia de Dios nos perdonará pecados que cometamos con libertad. Cada día que pensemos entonces en cómo, en qué posición estamos. En posición de resucitados. En posición de una nueva vida en Cristo. Hermanos y hermanas, mientras meditamos en este pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 15, y en la realidad de la resurrección, el Señor me llamaba a considerar la naturaleza de mi corazón. Y el Señor me lanzaba preguntas, me decía, ¿estás viviendo como uno que está unido a mi Hijo Cristo? ¿Estás considerando la realidad de esta unión con mi Hijo Jesucristo por medio de la resurrección cada vez que enfrentas una tentación? Cada vez que está en peligro de ser vituperado mi nombre delante de los incrédulos. Y no solamente esto, sino que Jesucristo, quien está ahora entronado en los cielos, cuyo ojo observa sobre todas las rincones de esta tierra, eso nos da a entender el libro de Revelación, cuando dice que el Cordero tiene 7 ojos. Todo lo observa. ¿Será que estamos siendo como esto? ¿Será que siervo mío está siendo como estos griegos que solamente le buscaban buscaban a sus dioses en el templo, muy religiosamente lo buscaban cada vez que necesitaban un favor, mostrando la profunda necedad de sus corazones? Está siendo como aquellos griegos del tiempo de Pablo que tenían dioses que eran solamente socorristas de su necesidad y el resto del tiempo estaban entregados a la autocomplacencia, complacerse a sí mismos como reza una doctrina que ellos tienen. Que el Señor me perdone si he fallado en estos puntos. Pensemos, hermanos, ya para concluir, qué maravillosa consecuencia es la muerte de Cristo. Cuando, como lo mencionaba, cuando Él rasgó el velo, sabíamos que Dios, en la creencia del tiempo, bueno, de hecho Dios lo dijo, se sabía que Él estando allí en ese templo, habitaba allí, ¿cierto? Pero con la muerte de Cristo, Él ya no está confinado a un solo lugar, a un solo espacio. Está confinado a todos los espacios. Y que nos lleva a pensar en lo que los griegos hacían, ¿no? Vivir neciamente, tratando de agradar a los dioses, pero viviendo vidas que no tienen que ver nada con lo que pregonaban. Y Pablo, hermanos, en esta noche está usando esta carta
él no está muy, él no está muy sorprendido por lo que creían los griegos sobre la resurrección, sino que estaba usando la carta como trampolín para hablar a los cristianos en Corinto. Y hoy Dios está usando lo que dijo Pablo a los cristianos en Corinto para hablarnos a nosotros una vez más. Aquellos que hemos sido levantados por la realidad del Evangelio a esta nueva vida espiritual. Nosotros que por la gracia de Dios hemos creído en el Evangelio, hemos sido levantados en gloria, en poder, en el nombre del Señor Jesucristo, el segundo Adán, el autor y el consumador de la fe. Alabado sea este Adán que nos ha dado un espíritu vivificante, que nos ha levantado de muerte a vida y nos ha hecho partícipes de sus glorias. Que esta verdad esté arraigada en nuestros corazones, que somos portadores de su gloria. Somos los estandartes delante de un mundo incrédulo. Somos los que llevamos su bandera, somos sus abanderados, que somos la imagen renovada de Él por medio del Señor Jesucristo y que hemos sido llamados a vivir nuevas vidas en Él, en obediencia a la ley del amor que menciona el Señor Jesucristo. Y que no olvidemos que ni una jota ni una tilde de su palabra va a quedar sin cumplirse. Que nosotros podamos ser esos instrumentos por medio de los cuales el Señor cumpla su palabra. Amén. Padre, en esta noche te glorificamos, Dios, por este postrer Adán, Señor, quien nos ha mostrado la gloria, Señor, que se manifestó en la redención, Dios. Gracias porque en la cruz del Calvario vemos tan insondable amor, Señor, tanta sabiduría. Ningún hombre, por brillantemente que tuviera, podría haber diseñado tan grande plan, Señor. Gracias porque allí, Señor, solamente allí se puede ver manifestada, Señor, tu gloria y poder, trayendo vida de la muerte, Señor, trayendo gracia del pecado. Oh, te bendecimos en esta noche y te rogamos que nos sigas acompañando cada día en nuestras vidas. Amén.